Este es un día bello. Hoy me preguntaba el hermano Julio que si tenía yo una nueva portada. Siempre trato de tener portadas para cada prédica que nosotros hacemos. Y yo tengo palabra que el Señor me da, pero esta palabra, tal vez le vamos a quitar un poquito al mío, Julio. Esta palabra que Dios me da es... a veces no es el tiempo. Tú a veces sabes que tú le tienes a veces un regalo a algún tu hijo, pero a veces no es el tiempo de dárselo. Tú sabes, a veces el Señor nos habla a nosotros y nos dice, nos da palabra, y hay veces palabra que que todavía no la podemos aguantar. La palabra del Señor dice que Jesucristo le dice a sus discípulos: tengo tantas cosas que decirles, pero ahorita ustedes todavía no la pueden aguantar, o todavía no era el tiempo. Pero el Señor nos habla a través de los tiempos. Y entonces yo le decía al Señor, Padre, pero necesito una palabra, ¿verdad? Para empezar ahorita. Estas nuevas series, y estas nuevas series van a ser acerca de abrir los ojos de nuestro corazón. Pero le decía: Señor, dame una nueva palabra, algo para ahorita, este tiempo. Tengo mucha palabra, pero quiero que sea la palabra que viene de tu corazón. Y ayer estaba a las 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana. Dije yo: no, me voy a dormir. Y me fui a dormir. Tengo palabras, sé que iba a predicar algo, pero vengo hoy en la mañana y fue cuando el Señor trajo a mi corazón esta palabra, simplemente por cosas sencillas. ¿Saben? A veces Dios te habla con cosas sencillas. A veces tú estás viendo y de repente tú vas manejando y, por ejemplo, tú ves la mía 316, por darte un ejemplo. Y después vienes y de repente tú vas estás en tu sala y ves el reloj y dice 3:16 en ese mismo instante. Y en ese momento alguien está predicando sobre Juan 3:16. Y tú sabes que Dios te está hablando en ese instante. A veces hay cosas que tú tienes que capturar, que es Dios el que te está hablando. Y tienes que abrir y poder percibir tus sentidos de acuerdo a lo que Dios está hablando. Y hay varias cosas que han pasado durante esta semana. Esta semana el Señor me despertó, creo que fue el miércoles en la madrugada, y me trajo una pequeña, bueno, no palabra, sino me dijo: mira, necesito que ores por esta persona. Y era una persona que usualmente, es más, estoy tratando de recordarme quién era, pero yo me acuerdo que le dije: Señor, pero esta persona como que ni siquiera va a la iglesia, ¿verdad? O sea, tengo tanta gente en la iglesia y no es que no quiera orar por las demás, ¿verdad? Pero yo oro, o sea, muchas veces por persona. A veces yo tomo fotos, ¿verdad? A veces tomamos fotos de la congregación, tenemos varias fotos y yo voy de foto en foto, o sea, para poder que no se me olvide la gente, ¿verdad? Y el poder orar por ellos, por sus hijos, por cosas que están pasando, por los jóvenes, por los niños, por todo. En ese momento hay a veces oraciones específicas para no ser una oración repetida. Entonces tú te pones a orar y repetimos día tras día la misma oración, y el Señor, es como que tú hablaras lo mismo, lo mismo. A veces tú no has hablado con tu esposo y tu esposa y te dicen: mira, ya vas con la misma cantaleta, ¿verdad? Ya vas con la misma cosa, siempre lo mismo. Imagínate tu papá que venga allá y le digas lo mismo que nos puede decir él a nosotros, ¿verdad? En ese momento. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que a veces, o sea, tenemos que perseverar en pedir, dice la palabra del Señor. Así como esa viuda que le insistía al juez malo: dame justicia, dame. Y dice que el juez le dio justicia. ¿Cuánto más tu Padre que está en los cielos no te va a dar cuando uno insiste? Pero hay una forma de insistir y otra forma en seguir repitiendo lo mismo. Entonces me dice: no, bueno. Y entonces empecé a orar temprano en la madrugada, empecé a orar por esa persona y sentí la presencia de Dios. Y a veces Dios te quiere usar, la mayor parte de veces no para, o sea, hay cosas que Dios quiere hacer, cosas para ti, pero muchas veces, la mayor parte, Él quiere hacer cosas a través de ti.
Nuevamente, Dios va a querer hacer cosas para ti, pero el mayor propósito para tu vida es que Dios haga cosas a través de ti. Y tú tienes que estar siempre con tus sentidos bien abiertos. Entonces, nuevamente, mis hermanos, el día de hoy vamos a empezar con estas series, pero el título de hoy es el título de las series y es abriendo los ojos de nuestro corazón. ¿Por qué abriendo los ojos de nuestro corazón? El Señor nos ha dado palabra para este tiempo, esta temporada que estamos pasando, para la década entera que estamos pasando. Pero en este tiempo del año 2020, el Señor nos habla a través de los números, también a través de lo que es la visión perfecta. Y yo hablo del 2020 porque no solo visión perfecta aquí abajo, sino que visión perfecta en el espíritu también. Entonces, les digo esto porque nosotros, así como la pastora hablaba ahorita en la administración, Señor, danos la revelación y la sabiduría de lo que tú estás haciendo. Este es un año donde nosotros tenemos que saber lo que está sucediendo en el cielo, en sentido de que tú tienes a veces, hay promesas que tú sabes lo que Dios dice cuando tú estás en medio de una actividad. Por ejemplo, cuando 2 o 3 están reunidos, ahí está Dios. Muchos lo dicen, muchas iglesias entran en eso, pero cuando tú no solo tienes el conocimiento, sino tienes la revelación de lo que Dios dice, entonces tú estás en gran alegría porque Dios mismo está en este lugar, está su espíritu en el cuerpo. Recuerda que cuando la iglesia se une como una sola persona, entonces el Espíritu de Dios, mira, yo he dicho bastantes veces esto, Dios no comparte su gloria con nadie. Él es un Dios celoso, Él no comparte su gloria con nadie, pero dice que Él hará ver su gloria sobre toda la tierra. Y a veces hablamos nosotros de nuestra gloria, la gloria de Dios que está en nosotros, pero ¿cómo está la gloria en nosotros si Dios no comparte su gloria? Dios no comparte la gloria sino con su persona, y el cuerpo de Cristo somos nosotros. Si nosotros estamos fuera del cuerpo de Cristo, entonces Dios no comparte su gloria afuera de su cuerpo o el cuerpo de Cristo. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, cuando nosotros estamos unidos como un solo cuerpo, entonces la gloria de Dios se manifiesta a través de nosotros. Por eso la Biblia nos dice y nos exhorta que no dejemos de congregarnos. Y a veces nosotros pues estamos en nuestro devocional afuera y todo, y Dios se hace presente. Pero los domingos, mis hermanos, Dios se hace presente como espíritu en el cuerpo de Cristo, donde nosotros nos unimos, como decía la pastora, con las iglesias de las demás, todas las iglesias que están hoy levantando culto al Señor y al poder adorar al Señor. Nosotros somos parte del mismo cuerpo de la iglesia en Lafayette, de la iglesia en Lake Charles, en la iglesia en New Orleans, que ni conocemos, Guatemala, de todas las iglesias que profesan el nombre de Jesucristo, aunque critiquen, ¿verdad? Nosotros somos parte de una iglesia, por lo tanto nosotros bendecimos las iglesias y bendecimos a aquellos que levantan culto para adorar al Rey el día de hoy. ¿Cuánto le damos gloria al Señor por eso? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que la gloria de Dios está en nosotros, y por eso es que la iglesia es necesaria que tú te unas. Pero cuando tú tienes esa revelación que Jesucristo está acá, que el Espíritu de Dios está acá, donde 2 o 3 se reúnen en un mismo espíritu, ahí ya hay una iglesia. Entonces tú solo sabes el domingo cuando te levantas, hoy es día de Dios, hoy es el día del Señor, voy a ir corriendo a la casa de Dios a ser parte del cuerpo de Cristo, porque yo soy parte de eso. Por lo tanto, no es que, o sea, créeme, si tú vas a otro lugar y te mandamos como misionero a la jungla de, no sé, del Amazonas, y estás solo ahí, tú haces iglesia con tu familia y ahí hay iglesia, y tú buscas al Señor a solas. Pero tú no puedes buscar a solas y decir, Señor, mientras que tú puedes venir a la iglesia, tú no puedes decir, yo voy a buscar al Señor a solas los domingos, ¿verdad? Solo Dios y yo, ¿verdad? Porque eso no funciona así. O sea,
todo Dios lo construye en un cuerpo, para que no seamos nosotros egoístas, sino que el día domingo nosotros venimos a adorarle y dárselo a Él. Aunque recibimos de Él, el día domingo es para dárselo a Dios, para que Él venga y dé y traiga traiga su gloria a nosotros. Pero el día de hoy nosotros nos unimos no como alguien egoísta, sino que nos unimos para nosotros dar ofrenda y sacrificio de alabanza, ofrenda y sacrificio de atención, ofrenda y sacrificio de coinonía los unos con los otros, ¿verdad? Y el día de hoy es para nosotros adorar al Señor. Pero nosotros tenemos que tener esa revelación, y si tus ojos no lo pueden ver, tú cierras los ojos y dices: Señor, gracias porque aquí estás tú, aquí yo te puedo ver, Señor. Legiones de ángeles, Padre. Tengo una visión, no solo 20 aquí en la tierra, sino 20 en el cielo también. Una visión 20-20, una visión de Dios. Y entonces se hace visible la bendición de Dios y empieza a derramar bendiciones sobre ti. Mira, la palabra de Dios dice en Hebreos, aunque muchachos yo les di trabajen conmigo ahí en el sonido, a veces yo pongo las escrituras pero a veces no están en orden. Dice Hebreos 5:11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis sido o hecho tardos para oír. Tú te has hecho tardo para oír, le dice el escritor de los Hebreos aquí a discípulos de Jesucristo. Porque debiendo ya ahorita ser maestros, ser evangelistas, traer profecía, para poder ahorita levantarte como alguien maduro que deberías de ser ya, después de tanto tiempo que estás en el evangelio. Estoy aquí yo añadiendo palabras, pero eso es lo que está tratando de decir. Tenéis la necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son otra vez los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cada vez que vienes tú delante de Dios, vienes como los niños que tienen necesidad de leche, ¿verdad? Cuando un bebé tiene necesidad de leche, ¿qué hacen? Ellos empiezan a llorar, empiezan a quejarse y guau, 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 hasta que llega la mamá a darle leche. A este momento tienen necesidad de leche porque venimos a la casa del Señor. No les estoy tirando piedras, eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces dice, para solo complaining, whining and complaining, para estar siempre quejándonos, llorando. Pero dice, otra vez tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Tú puedes tener mucho conocimiento de palabra, pero lo que es inexperto es cuando tú pones experiencia. Inexperto es el que no tiene experiencia. La experiencia es cuando tú traes el conocimiento y la pones en práctica. Y dice, es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño espiritual, no importa cuántos años tengas. El versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados por su facultad de su percepción espiritual. Dice, son los que tienen sus sentidos. Bien, y mira, yo aquí estoy leyendo de la Reina Valera, a ver si me lo puedes poner de la Reina Valera, para que se pueda. Hay otros que lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. ¿Sabes cómo ponerlo? Todavía no te he enseñado, ¿eh? Bueno, si no, dejémoslo ahí. Pero aquí dice, los que tienen, para los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien. Hermanos, todos nosotros tenemos sentidos. Sentidos de la vista, sentido del olfato, del tacto, sentidos de todo. O sea, son sentidos naturales. Por eso yo te puedo ver, puedo oler, puedo tocar, puedo oír, ¿verdad? Pero estos son los sentidos de la vista. Este es el sentido 20 de acá abajo. Pero el sentido 20 de aquí arriba también son sentidos de la vista, son sentidos del oído, del olfato.
tú sientes cosas, del tacto. Tú tienes, o sea, la naturaleza de nosotros es un espejo de lo espiritual. Tú tienes en 5 sentidos en lo espiritual, ¿verdad? Algunos dicen es que la mujer tiene un sexto sentido, ¿verdad? Pues el cristiano tiene 10 sentidos, si lo puedes tomar así, y que viene a percibir más allá de lo que tú puedes imaginar en este lugar. Amén. Amén, ahí estamos. Eh, en la escritura donde dice acerca de los sentidos ejercitados. Ahora, mis hermanos, cuando nosotros vemos eso, tenemos nosotros que ejercer nuestros sentidos de la vista. Hablando en este tiempo, yo he sentido el día de hoy traer esta palabra, tal vez no me va a dar tiempo, por eso van a ser series, ¿verdad? Acerca de lo que es la visión, pero la visión nosotros tenemos que saber que Dios nos pide que abramos nuestros ojos espirituales. Efesios 1, versículo 17 al 23. La palabra de Dios nos dice, lo que estaba hablando yo acerca en Hebreos 11:1, no, perdón, Hebreos 5:11, era que nosotros tenemos que saber que tenemos que ejercitar nuestros sentidos para poder nosotros conocer y llegar al lugar de poder enseñar a otros. Hay personas que critican doctrinas que podemos nosotros, no doctrinas, sino enseñanzas, porque a veces no estamos nosotros discerniendo lo que está en el Espíritu. Hay cosas que nosotros tenemos que discernir por nosotros mismos. El Espíritu Santo nos da a nosotros el poder discernir cosas para que nosotros entendamos que es correcto lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces aquí, hablando de todos estos sentidos, voy a hablar solo ahorita sobre este sentido de la vista espiritual. Y dice Efesios 1, versículo 17, y ahora sí lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice, perdón, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, aquí es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé a ustedes un espíritu de sabiduría y de revelación. Ustedes saben cuando antes revelaban las fotos, te llevaban, ahorita es todo digital, pero llevaban el film, ¿verdad? El rollo, y lo revelaban. Lo que estaba medio oscuro y no se podía ver, aunque sea en la luz un poquito, después venía a revelarse. Tenían el conocimiento de que ahí había algo, pero después que se revelaba la foto, se veía la foto entera. Entonces dice, pido que sean iluminados los ojos del corazón y de revelación, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que se les sean iluminados los ojos del corazón. Otras versiones dicen, les pedimos que, yo le pido a Dios que tus ojos sean abiertos, que tus ojos sean iluminados. Yo quiero que ustedes vean algo. Mi sombra está ahí. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro caminaba, le ponían a los enfermos en fila porque la sombra de él los sanaba. Pero realmente, mis hermanos, mi sombra es reflejada por esas luces, la que está allá, por esas luces que están acá. Entonces tu sombra es un reflejo de la luz que te ilumina. Entonces el apóstol Pedro no era el sol el que iluminaba la sombra de él, que hacía sanar, sino todos sanarían a todos, sino que era la luz del mundo, era Jesucristo que reflejaba y brillaba la luz, el cuerpo de Pedro que reflejaba, ¿verdad?, a Jesucristo. Entonces yo quiero que ustedes entiendan esto, porque aquí cuando nos dice que Él está orando de que tus ojos sean iluminados, no es que te pongan solo luz, sino que la luz de Jesucristo salga por tus ojos y tú veas de la misma manera que Jesucristo ve. Jesucristo caminó en esta tierra, mis hermanos, no como Dios absoluto, sino que dependiendo completamente de Dios Padre en todo momento. Él caminaba sabiendo que Dios
era el que le decía que hacer las cosas. Él dijo, y más adelante lo vamos a ver, pero él dijo, yo no hago, esta es la autoridad que yo tengo, yo no hago nada más que lo que veo al Padre hacer. Lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago, porque el Padre ama al Hijo y entonces el Hijo hace lo que él ve al Padre hacer. Así como todos los pequeños hacen lo que ven al Padre hacer, así también Jesucristo dice, yo todo lo que hago es lo que veo al Padre hacer. Sigamos, versículo 18. Entonces pido que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Yo quiero que ustedes entiendan el tipo de esperanza. No la esperanza de que, ay, espero que algún día me pase algo bueno, sino que la esperanza de Dios es una seguranza. No tengo tanto tiempo para hablar de la esperanza. Voy a continuar con el tema. Y dice, ¿cuál es la riqueza de la gloria de la herencia entre los santos? Esa es la esperanza, ¿verdad? La riqueza de la gloriosa herencia entre los santos. Versículo 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Si tú ves las cosas, dice, que son en el cielo, no solo en la tierra, sino tú puedes ver lo que está pasando en el cielo. ¿Y cómo puedo ver lo que está pasando en el cielo, pastor? Eso es lo que yo quiero saber. Es cuando tú te propones, tú deseas, el que tiene hambre y sed de justicia, dice Mateo 5, será saciado. Hay una cosa de la justicia de Dios que tú empiezas a ver, que tú empiezas a percibir, que tú empiezas a saber que aquí está Dios en este lugar, que tú empiezas a saber de que fluye algo. Cuando tú tomas la santa comunión en este lugar, tú entiendes que aquí tienes el pan y tienes un poco de vino, un poco de jugo, ¿verdad? De uva, y tú los ves y esto es pan y vino. Entonces muchos dicen, esto no es el cuerpo de Cristo, pero realmente es el cuerpo de Cristo en el Espíritu. Cuando en el Espíritu tú puedes saber que esto es el cuerpo de Cristo y que esto es la sangre del Cordero, entonces tú vienes y tú lo tomas, ¿verdad? Sabiendo que es así. No es acerca, muchos traen juicio acerca de lo que es la sangre y el cuerpo de Jesucristo y que nos va a traer condenación, pero ya les dije, es el discernimiento incorrecto del cuerpo de Cristo, y no solo el cuerpo de Cristo que tú tienes en la mano, sino que tú eres el cuerpo de Cristo. Y cuando tú tienes ofensas el uno con el otro, tú tienes un discernimiento incorrecto del cuerpo de Cristo. Entonces tú tienes que saber que tú tienes que quitar esa ofensa para poder entonces venir delante del Señor y tomar de ese, porque es un mandamiento tomarlo, ¿verdad? Muchos dicen, no, yo no lo voy a tomar porque no me quiero poner a cuenta. El Señor dice, te tenés que poner a cuentas porque lo tenés que tomar, ¿verdad? Ese es el mandamiento del Señor. Y entonces cuando nosotros no discernimos correctamente el cuerpo de Cristo, no es solo lo que estamos tomando, sino que es las cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón para otras personas. Por eso es que aquí dice que te iluminen los ojos del corazón, porque con tu corazón tú ves. El rey Salomón pidió no sabiduría en sí, pidió un corazón que pudiera escuchar la voz de Dios. O sea que cuando Dios le hablaba algo a Salomón, dije Salomón o Moisés. Salomón, ¿verdad? A veces se me confunden los nombres, ¿verdad? Entonces cuando Salomón le dice, yo quiero recibir un corazón que te escuche, porque con tu corazón tú ves, con tu corazón tú escuchas, y no solo este corazón que tenemos que es de carne, estamos hablando de lo que le da vida al cuerpo, es este corazón. Lo que le da vida también a nuestro espíritu es un corazón, ¿verdad? Que escucha la voz de Dios y que puede ver también lo que Dios te da a ti. Entonces, mis hermanos, ¿estamos bien? Amén. Entonces dice, para eso, cuando tú puedas ver y puedas escuchar lo que está en tu corazón, que Dios pone en tu corazón, voy a hacer una pausa. Por eso, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Porque en tu corazón hay muchas voces. Y hay muchas voces que están siendo sembradas que dan fruto. Y tu corazón es el lugar fértil, donde da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno.
Y cuando tu corazón da fruto al 30, a 60 y 100 por uno, no es solo la palabra de Dios. Es todo lo que tu corazón es sembrado. Cualquier imagen, cualquier voz, ahí eso da el fruto. Y nosotros somos de esa manera. Voy a ir al ratito en esto. Y dice, entonces, ¿por qué? Voy por el 19. Y dice el versículo 19 nuevamente, y cuán incomparable, o sea, entendiendo esto, viendo correctamente, sabremos cuál es la incomparable grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder que estamos esperando es la fuerza grandiosa y eficaz en tu vida que va a obtener esto, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha en regiones celestiales, ¿verdad? El poder de la visión, el poder, dice, este poder nuevamente es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó al lugar a regiones, el lugar derecho de él en regiones celestiales. Esa fuerza que te estoy hablando, dice el apóstol Pablo, es la que Dios ejerció en Jesucristo, que quiere ejercer en ti también. Es la fuerza de abrir los ojos espirituales. Jesucristo abrió los ojos espirituales y no veía solo a aquellos que lo estaban maltratando, sino que él veía más allá. Él veía redención, él veía esperanza, liberación, sanidad, salvaciones de todos aquellos que lo recibieran. Entonces él en medio de sufrimiento tenía gozo. Recuerda que la paz de Dios, esto les estoy diciendo a ustedes, muchos quieren vivir en paz, pero la paz que Dios te da, dice, la paz les dejo, la paz los doy, no la paz que este mundo te da. Yo dije este miércoles que la paz de Dios no es la paz que no hay conflicto, sino que la paz de Dios es en medio del conflicto tú tener paz. Cuando Jesucristo estaba durmiendo en medio del conflicto, cuando estaba la gran tormenta azotándolo, yo sé que era algo demoníaco o algo espiritual, porque Jesucristo lo reprendió. No le habló solo al viento, sino reprendió, ¿verdad? Cuando los discípulos se despertaron y entonces dijeron, Jesucristo, estamos a punto de morirnos. Y él tenía paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Pero entonces vino y reprendió y se fue. Pero entonces, mis hermanos, dice que este poder que te estoy hablando es cuando tú puedes abrir espirituales y tú puedes ver que que hay algo que Jesucristo ya ha comprado por ti, que ya ha dicho por ti, algo que ya está hecho, algo que va más allá de lo que podemos ver. Es una visión 2020, una visión que tú puedes ver perfectamente lo que está en el lugar alto. Por eso es que si alguien quiere ser parte de la fuerza aérea pide visión 2020, porque no es solo, o sea, para poder remontarse en los cielos, ¿verdad? Y poder también volar, ellos necesitan la mejor visión para ver más allá de lo que normalmente la gente ve. Entonces, sigue diciendo, ¿verdad? Que este es lo que él ejerció, Jesucristo, cuando él resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha en regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio, y del cual otro nombre, dice, y de cualquier otro nombre que se invoque, solo en este mundo, dice, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta dice que es el cuerpo, es la plenitud. Ustedes son la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Dios le dio la autoridad en los cielos y en la tierra. ¿Quién tenía la autoridad en la tierra anterior, antes que Jesucristo resucitara? El diablo, Satanás, tenía la autoridad, después se la quita y se la da a Jesucristo. Y Jesucristo se la da ¿a quién? Dice acá, a la iglesia. Y cuando la iglesia tiene la autoridad, mis hermanos, entonces Satanás no tiene autoridad sobre ti, a menos que tú se la des a él. Cuando tú vienes y crees la mentira de él, entonces tú apoderas al mentiroso. Cuando tú creas
cuando tú crees una mentira, tú apoderas al que te miente. Entonces cuando tú sientes que Él es el que te está agobiando, entonces es porque tú le has dado tu autoridad que Jesucristo compró por ti, ¿verdad? Para ti, a otras personas. Una vez hace tiempo atrás, mi hermano Jairo me llama y me dice: pastor, algo raro está pasando aquí en mi traila, está pasando cosas bien fuertes, se está moviendo la traila, se está haciendo esto y todo. Y le dije: mira, yo no voy a ir, son las 10 de la noche, yo no voy a ir hasta Nueva Iberia a orar por tu traila. Le dije: ahorita, perdóname, pero vos vas a tomar autoridad y vas entonces a reprender, y de repente empieza y vas a repetir esto, y empezó a hablar y ¡boom! Todo eso se fue. Pastor, gracias. No, ese es tu autoridad, es lo que Dios te ha dado a ti. Tú tienes autoridad. El pastor tiene autoridad porque yo he aprendido a ver, mis hermanos, pero ustedes no son, ¿verdad? Menos, ¿verdad? Que de lo que Dios me ha dado a mí. Tampoco yo soy menos de lo que Dios le ha dado a otros, sino que todo tiene que ver acerca de la renovación de tu mente y de lo que tú puedes ver. Pero lo que estoy tratando es de abrir los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros, que sí hay autoridad en ti. Gloria al Señor. Mis hermanos, recuerden cuando algo se esté hablando y tú necesites, yo no necesito escuchar, yo como alguien que puede ser vanidoso, no necesito escuchar los amenes de ustedes, pero ustedes tienen que tomar eso, porque el testimonio, el poder dice que el Espíritu de Jesucristo es el poder del testimonio. O sea que cuando tú testificas, y yo estoy testificando la palabra de Dios, cuando tú testificas de que Dios te sanó, tú estás hablando del espíritu de profecía, perdón. Es el poder del testimonio en Jesucristo. Y cuando tú testificas algo y alguien lo agarra, tú estás profetizando sobre esas personas. Cuando tú tienes una sanidad por algo, tú estás profetizando lo que dice la Biblia, que el espíritu de profecía es el testimonio de lo que ha hecho Jesucristo en ti. Y Jesucristo en él, por eso dice en él, el amén es el sí y el amén de Dios. Así es. Y tú lo tomas, pone atención, porque Dios te está hablando y está tirando semilla. Y el que agarre la semilla y la planta en su corazón dice amén, lo recibo, y esa semilla dará fruto. Amén. Bueno, entonces mis hermanos, continuamos. Eso no me gusta a mí, que me desvío mucho. Regresemos a la carretera. Muy bien, por encima de todo gobierno y toda autoridad y todo dominio, dice que está Jesucristo. Versículo 22, no. Voy a continuar, ya me voy a salir de este versículo ahorita. ¿Saben, mis hermanos? La autoridad de Jesucristo que Él te dio es la autoridad de poder ver como Él veía. Dice la palabra del Señor en Isaías 64 que Isaías rogó al Señor: Padre, y si rompieses los cielos, si los rasgases, pero violentamente, y entonces tu espíritu descendiera, dice, y tu presencia se escurriese por los montes, entonces harías que las aguas empezaran a hervir, dice, como fuego abrasador empezara esa agua a hervir, para que hicieras notorio tu nombre. Es lo que habla Isaías. Pero nosotros miramos de que Jesucristo, en el tiempo cuando Él viene, Juan el Bautista en Marcos 1 viene y lo va a bautizar. En ese tiempo que lo va a bautizar y bajó y subió de las aguas, dice que los cielos se abrieron, pero el original dice que los cielos se partieron en dos, se rasgaron en dos. Lo que hizo la obediencia de Jesucristo al someterse. Tú tienes que aprender a someterte. Jesucristo se sometió a Juan. Juan el Bautista fue el que lo bautizó, y Jesucristo se somete a Juan, y la obediencia hasta la muerte, dice la palabra del Señor, vino y hacen que los cielos se rasguen en dos. Y cuando se rasguen en dos, yo ahorita creo que si no fue este miércoles, fue el domingo pasado, que hablé acerca de que nosotros caminamos con cielos abiertos, porque ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nosotros somos el Betel de Dios, ¿verdad?
¿verdad? Así como Jesucristo se le abrieron los cielos cuando él era el templo, como a Jacob se le abrieron los cielos cuando estaba en el templo. Nosotros vemos que nosotros cargamos cielos abiertos, pero entonces Jesucristo se le abren los cielos y empieza a escuchar la voz de Dios. Dice Marcos 1:10. Y luego que subía del agua vio abrirse los cielos, pero es una forma fuerte, violenta. Y dice, y al Espíritu Santo venir como paloma que descendía sobre él. Y vi una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo toda complacencia. Entonces escuchó a Dios hablar. Ustedes saben, mis hermanos, que dice que el Espíritu Santo bajó. No una paloma, sino en forma de paloma. Yo les hablaba a ustedes acerca de poder discernir lo que ustedes tienen. Jesucristo tenía el Espíritu Santo adentro porque él era la semilla del Espíritu Santo. Pero en ese momento Jesucristo se posó sobre él, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes, y digamos que una paloma se posa sobre ti, ¿verdad? Yo en todo momento voy a estar así, voy a estar con cuidado cada paso que doy, consciente de que tengo algo acá. Y no quiero contristar porque las palomas son bien asustadizas. Y cada paso que doy, yo quiero ir, ¿verdad?, consciente de que el Espíritu Santo está sobre mí. Por eso cada vez que yo camino, tengo que estar consciente que no puedo contristar al Espíritu Santo. Cada cosa que digo, cada cosa que yo miro, porque cuando tengo el Espíritu Santo conmigo, yo voy a poder escuchar, está sobre mí. El Espíritu Santo está dentro de ti, pero cuando está sobre ti pasan cosas asombrosas. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se posaba sobre la gente, no adentro. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y cuando se posa sobre nosotros tenemos que cuidarlo bastante para no contristarlo. Entonces cuando tú, cada paso que tú das, tienes que tener conciencia de que el Espíritu Santo está contigo. Pero no es acerca solo, o sea, y yo les voy a decir una cosa: Dios no es un Dios egoísta. La palabra decía, y correctamente, lo más importante es Dios, no tu esposo, tu esposa, tus hijos, no. Pero también ella lo que quiere decir es que también todos ellos importan. Para que Dios, si tú no honras lo que tú ves, dice Dios, ¿cómo tú me vas a honrar si tú no me ves? Tienes que honrar lo que ves primero. Y tienes que tener conciencia de cómo tú hablas, de tus actitudes, de lo que tú dices, de tu rostro en todo momento. Entonces, mis hermanos, esa forma en que Dios rompe los cielos es la misma forma cuando Jesucristo muere, y dice la palabra de Dios que el velo se rasga en dos. Y fue tan fuerte que las piedras en Israel se rompieron en dos. Y es tan fuerte, ¿verdad? Porque en ese momento algo se desata. Dios ve, no es solo la ira de Dios, sino que en ese momento Dios, Jesucristo dice, está hecho, todo está hecho. Y entonces se rompe el velo para que todos podamos tener acceso a Él. En ese momento nosotros vemos que cuando Jesucristo resucita, ahora todos tenemos acceso al lugar santísimo, dice Hebreos. Entonces, mis hermanos, regresando otra vez a Hebreos. Pero Hebreos 11 dice ahora, porque ya es el presente, la fe dice es la certeza de lo que tú de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. Tú tienes la convicción de lo que no se ve. Está hecho. Eso es lo que es la fe, porque tú tienes esa convicción y tú caminas no como loco, sino que tú caminas con una perspectiva diferente a los demás, sabiendo que Dios está acá, sabiendo que aquí es un desorden, pero el Espíritu Santo camina sobre todo lo que está desordenado, viendo quién puede traer orden. Y el Señor te habla. Si tú eres alguien de cambio, Dios te habla en medio del desorden para decir, déjame entrar, porque tú eres alguien que va a traer orden a este lugar. Y cuando tú escuchas la voz de Dios completamente, todo empieza a cambiar.
porque tú tienes la certeza de lo que no se ve. Por eso esos son los sentidos espirituales que tenemos que formar en todo tiempo. Cuando tú empiezas a escuchar a Dios, tienes que hacerle caso. Así como Samuel, que le decía de niño, le hablaba a Samuel y salía corriendo con el sacerdote. ¿Me has llamado, maestro? No. Y después Samuel, ¿me has llamado, Señor? No. Y después cuando tú digas, le dice el sacerdote, cuando tú escuches de nuevo, dile, habla que tu siervo escucha. Y entonces Dios empezó a hablarle a Samuel, que trajo orden al pueblo de Israel en profecía. Pero él tenía que ordenarse primero, tenía que crecer, tenía de niño que formarse a alguien mayor, ¿verdad? Entonces nosotros miramos que Dios te quiere, te está hablando. Y hay otras personas como Jonás, hablaba y en lugar de hacer lo que él decía, Jonás se alejaba más y Dios lo seguía y lo seguía hasta que se encuentran en medio del mar y lo tuvieron que tirar a la borda del mar porque por él era la gran tormenta, ¿verdad? Y hasta que un pez grande tuvo un encuentro con Dios, se lo tragó y por 3 días, esa es una metáfora de lo que es el encuentro con Dios en la resurrección. Muerte por 3 días y él vivió de nuevo para poder hacer. No esperemos hasta que nos pasen cosas peores para empezar otra vez. Seguir por las cosas que nosotros creemos que es lo correcto para poder entrar, ¿verdad?, en lo que es la voluntad de Dios, porque Dios no va, nos va a... o sea, si tenemos un propósito, Dios sigue con nosotros, porque el propósito de Dios es irrevocable. Voy a obviar esto solo para poder traerles esto. Voy a irme a Génesis 21. Versículo 15 al 19. Y dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Abraham, Dios le da una profecía y le dice, yo voy a darte un hijo. Sarai no puede tener hijos, por lo tanto le dice, métete con mi esclava Agar, y así el hijo que ella tenga va a ser de nosotros, porque Dios te lo prometió, hacer que las cosas que Dios te dice pasen por la fuerza o por lo natural, no por lo espiritual, porque ya Abraham tiene más de 80 años en ese momento y tiene su hijo, ¿verdad? O sea, con la esclava. Entonces nosotros miramos, mis hermanos, de que Dios a los 99 años le da un hijo a Abraham, y en ese momento Sara viene y agarra al hijo y tiene celos de Agar. Agar ya no la ve a ella como la señora, la ve diferente. Entonces le dice, tienes que sacar a ella. No la voy a sacar. Y Dios le dice a Abraham, tienes que hacer lo que tu esposa en ese momento te dice. Qué sabio, ¿verdad? A veces tenemos que nosotros poner nuestros ojos y escuchar a nuestras esposas. Entonces viene y lo saca. Le da un odre de agua y un pedazo de pan en un desierto. El desierto de Berseba. Y se va. Cuando va caminando, se le acaba ya los días, el odre de agua, se le acaba el pan, el niño empieza a llorar y ya no tienen nada que darle al niño, y entonces viene ella y lo deja y ya está todo desnutrido, ya está para morirse, y entonces ella se aleja del niño porque no quiere ver morir a su hijo. En ese momento Dios escucha, no el llorido de Agar, sino que escucha el llorido del niño que se está muriendo. Y ahí vamos. Entonces le digo todo esto para no estar leyendo todo. Entonces dice, versículo 15, Génesis 21, le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto, se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco. Imagínense, un tiro de arco a distancia que fue grandísimo dice, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Cuando ella se sentó enfrente, dice, el muchacho alzó su voz y empezaba a llorar. Por supuesto no a Dios, pero él era el hijo de alguien que estaba en pacto con Dios.
Entonces dice de que Dios, versículo 17, oyó la voz del muchacho. Y entonces cuando lo oyó, viene y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tenés, Agar? ¿Qué tienes? No temas, porque Dios ha oído, no tu voz, la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo te haré de él gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Más adelante vemos que él se hizo rey, ¿verdad? Y él vivió sobre el desierto donde no hay agua, pero ahí fue donde Dios lo prosperó, donde hay mucha dificultad. De que cuando Dios ve y escucha el clamor de tus hijos o alguien o tu esposo o tu esposa puede estar clamando no por Dios, sino puede decir: Señor, ya no aguanto esta situación, ya no aguanto esta droga, ya no aguanto esta rebeldía, ya no aguanto esto. Y no le está diciendo al Señor, sino que está clamando, pero está buscando ardientemente y busca en otras partes, busca en cosas que no les convienen. Pero está escuchando el clamor de que quiere hasta quitarse la vida, el clamor de que ya no aguanta. Eso era lo que clamaba Ismael en ese momento, ¿verdad? No importando la descendencia de Ismael, que nosotros vemos que se ha convertido en los enemigos de Israel en este momento. Estamos hablando de que Ismael era hijo de alguien que tenía pacto con Dios, y Dios lo levantó grandemente a Ismael. Pero mi punto, mis hermanos, es que Dios te va a levantar, ¿verdad? Y va a levantar a tus hijos y va a levantar a aquellos que, pero dice aquí de que Dios le abrió los ojos a Agar. Este versículo 19, que Dios le abrió los ojos una fuente de agua, o sea que la fuente de agua ya estaba allí. Si en este momento Dios ve y viene y dice: abre tus ojos espirituales y ves acá una gran fuente de agua, donde Dios, que es la fuente de Dios, y Dios te dice: el agua que tú puedes beber siempre te dará sed, pero si tú me pides a mí de beber, nunca tendrás sed, como se lo dijo a la samaritana. Y tú bebes del agua que está en este lugar porque tú la puedes ver, y tú puedes que aquí está, y con fe tú dices: algo va a pasar, ¿verdad? Algo va a pasar si yo empiezo a nadar sobre esa fuente, algo va a pasar si yo empiezo a beber de esta fuente. Y tú dices: Señor, me entro en la adoración, en la palabra, en la adoración, y voy a empezar a nadar y a beber en esta fuente. Entonces dice que el odre se le llenó y él empezó a tomar no de una fuente natural, sino de una fuente espiritual, y que eso en ese momento se convirtió en natural. Por lo tanto, él no murió. Démosle gloria al Señor, mis hermanos. Mis hermanos, a veces estamos en este lugar y yo quiero, yo quiero ya aterrizar. Vamos sí, mija, vamos a aterrizar en este momento. Hay una escritura que quiero leerte. O sea, tengo que ir en los próximos días. Vamos a ir como Dios le abrió los ojos a Amán, haciéndole incorrecto, ¿verdad? Pegándole al burro, ¿verdad? Y el burro le empezó a hablar. El ángel que permitió hablar al burro, y después como Dios le abre los ojos al siervo de Eliseo. Pero en este momento Agar está con una gran ofensa. La ofensa de que la echan del campamento. Sabemos que Ismael no podía permanecer con Isaac, por lo que Dios ya había profetizado. Ismael representaba, mis hermanos, el error que uno hace, tratar de hacer las cosas correctas por la carne, no creyendo a Dios. Cualquier error que nosotros hemos cometido y que ya cometimos, Dios sabe: aún esto yo voy a bendecir. El fruto de cualquier cosa que no esté en pacto,
yo voy a bendecir. No solo hijos, estamos hablando de cualquier cosa, de tu trabajo, de todo lo demás. Pero tú tienes que ver al cielo, tienes que oír y tienes que abrir tus ojos. Agar estaba ofendida. De plano, no sé, tal vez odiaba a Sara, tal vez odiaba a Abraham. Con esa pequeña introducción para esta escritura en Mateo 15, veamos otra persona que pudo haber estado ofendida también. Mateo 15, 21 dice que Jesucristo salió del lugar donde estaba y se fue a la región de Tiro y Sidón. Mateo 15, 21. Y he aquí una mujer cananea, una mujer de Sirofenicia, griega, no de la tribu, no de las tribus de Israel, no de la nación de Israel. Recuerden que Jesucristo vino a los de Israel al principio y los suyos no lo recibieron. Por eso después de la resurrección todos los que lo reciban serán parte de él, pero antes de la resurrección no. Entonces, saliendo de ahí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús ni le puso atención, así como ella le clamaba, y el Jesucristo se le quedaba viendo, así como. Pero Jesucristo se quedaba viendo como. Seguime hablando, Pedro. Y clamaba, y clamaba. Y Pedro estaba como: ay, Dios mío, esta es mujer, porque clama, Jesucristo no le pone atención. Juan ya estaba pero harto, Judas no digamos, ¿verdad? Judas es el que, pero todos estaban de una forma en que ya estaban hartos de ella. No sé si este versículo lo dice o si Marcos, porque en Marcos también está así. Y dice, le dice: por favor, le grita, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ya, Señor, por favor, despídela, da voces tras nosotros, dice. O sea que iba detrás de ellos. Y él dijo: mira, no sé cómo te llames, solo te quiero decir que yo no fui enviado, sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y versículo 25 dice que ella vino y se le postró delante de él diciendo: Señor, socórreme. A Jesucristo mismo. Este es uno de los versículos muy controversiales de la Biblia. Y Jesucristo respondió todavía con más. Pero saben, Jesucristo vio algo en ella desde que ella empezó a gritar. Desde que ella empezó a gritar, desde el primer momento, Jesucristo vio algo en ella. Y entonces dijo: ok. Le dio media actitud, no le respondió y ella siguió clamando. Y Jesucristo dijo: ok. Entonces después vino y cuando le dijo todavía, se lo dijo politemente, como un político: yo no fui enviado, sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella insistía y se le postró diciendo: Señor, socórreme. Y entonces respondiendo dijo: mira, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Por menos de esto se han dividido iglesias. Tú le hiciste una mala cara a alguien en el parqueo, alguien se va por una ofensa, alguien aquí, y vamos ahí por más cosas. Pero Jesucristo lo trata tan fuerte a ella en ese momento y le dice: pero mira, en todas partes, o sea, cualquier cosa que dice el pastor, cualquier cosa, o sea, rápido, hay mucha gente que se va. Pero dice que Jesucristo viene y le dice: no es bueno, ¿verdad?, echarle la cosa a los perros, que es lo que le pertenece a los hijos. Y ella dijo: sí, Señor. Y se fue. No se fue ofendida como Agar. No. Dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Entonces respondió Jesucristo y dijo: oh mujer, grande es tu fe. Y la agarró, la levantó. Hágase contigo como tú quieras. Y desde ese día, desde ese tiempo, de ese momento, su hija fue sana desde esa hora. Escucha bien, escucha bien. Cuando tú abres tus ojos, tú tomas la ofensa diferente. Escucha bien, este es algo para apuntar. Dios a menudo pone una barrera entre ti y tu milagro. Hay una gran pared entre vos y tu milagro. A ver, un buen chapín, a veces no puedo articular. Entre ti y tu milagro, o entre tú y tu milagro, ¿verdad? Hay una pared, y a veces Dios pone una gran pared y tú no puedes ver más allá de esa pared. Pero dice que el que busca diligentemente a Jesucristo en fe, lo que tú no puedes ver, Dios te dará un galardón. Él galardona a aquellos que lo buscan diligentemente. Hebreos 11. Yo quiero que tú entiendas que la fortaleza, escúchame bien esto, la fortaleza que necesitas tú para vencer esa ofensa es la fortaleza que Dios necesita en ti para darte ese milagro. Otra vez, la fortaleza que tú necesitas para vencer esa ofensa. La ofensa es tan grande que solo una fortaleza tan grande en ti te puede hacer para que te resbale la ofensa. Cuando te digo resbale, no es una forma despectiva, sino que sigas en honra. Y si esa ofensa, la fuerza es tan grande que tú puedes vencerla, esa es la misma fuerza que Dios necesita para darte ese milagro. Tú estás pidiendo un milagro al Señor y a veces tú dices: ok, y viene una ofensa fuerte, y tú la sobrellevas. Dice: wow, desde que no le hablé, dijo, está bueno. Ella insistió, y Jesucristo dijo: wow, todavía insiste. Y eso que no le puse atención. Él está poniendo atención, pero la vio. Después empezó a hablarle a todos los discípulos y todos se molestaron, pero ella sí insistía. Y él miraba. Vino a él y Jesucristo se lo dijo politemente y le dijo no, y siguió. Se lo dijo de una forma bien ofensiva y siguió, y se le postró. Y Jesucristo dijo: wow, has conquistado tu milagro, porque no te ofendiste. A veces hay marcas en nuestros pasados, cosas que nos han hecho a nosotros, cosas que le han hecho a tu esposa, a tu esposo, cosas que nos han hecho a nuestros hijos. Mis hermanos, yo he pasado cosas que le han hecho a mis hijas y que yo he tenido que perdonar tan grande, porque el Señor me lo ha pedido, porque hay un milagro en medio. Y yo les digo, hay cosas que son imposibles en tu mente de perdonar, que tú tienes que perdonar. Y por supuesto hay cosas imposibles que otros tienen que perdonarte a ti. Pero ya nosotros hemos sido limpios. Tú pides perdón, pero también tienes que perdonar. Y el Señor dice: wow, te estás acercando a tu milagro. Porque a través de muchas ofensas, a través de muchas tribulaciones, podrán entrar al reino de los cielos, dice la palabra del Señor. Pero es la fe, es la fuerza que tú tienes para poder entrar. Y tú dices: yo voy a entrar, pero sin esa ofensa. Yo voy a entrar de otra forma. Yo voy a entrar honrando en todo momento. Es honrando a Dios en todo momento, mis hermanos, pero honrar a los que están al lado tuyo en todo momento. Personas que viven de ofensa en ofensa.
Y se ven en sus actitudes, en tu casa, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Y tú ves que ellos viven en ofensas, siempre amargados, siempre podemos estar amargados, podemos estar, no sé, todos apáticos, pero afuera somos otra cosa. Pero el Señor dice, no, todo empieza en lo más cercano, en tu pacto, lo que yo te he dado de pacto, en tu esposo, tu esposa. Ahí empieza, tus hijos, lo que está más cercano. Ahí es donde empieza el pacto, tus padres, ¿verdad? Ahí empieza. Y cuando tú eres fiel en lo que se te ha dado. Pero hay personas que vienen y pelean. ¿Y vos quién te crees? Que aquí mejores profetas, acá no sé qué, y vienen, y a veces entre hijos deshonrando a padres, esposos y esposas deshonrándose entre sí solos. Mis hermanos, y el Señor dice, tienes que entrar otra vez en la cultura del reino, y tienes que levantar y quitar toda ofensa de ti, toda ofensa. Pero para eso tienes que abrir los ojos y tienes que escuchar, porque la voz de Dios está ya hablándonos. El problema es que nosotros no escuchamos. Pongámonos de pie, mis hermanos, vamos a orar. Y a veces, mis hermanos, las ofensas pueden tardar, pueden ser inmediatas, pueden tardar, pero no importa qué tanto tú estás tardado de perdonar o de pedir perdón. El Señor dice, este es tu momento. Vamos a tener esa visión. Vamos a remontarnos por los aires ahorita en este tiempo. Vamos a tomar la autoridad que Jesucristo compró. Gracias, Señor. Solo cierra tus ojos, siente. Porque el Espíritu Santo está en este lugar. Tú tienes que saber que Él está acá. En este tiempo de consagración es acerca de oír la voz de Dios. Aquellos que están ayunando, dice Segunda de Crónicas 7:14, que si tú te humillas, ese es ayuno, oras, buscas el rostro de Dios y compones todo lo desordenado, yo oiré desde el cielo, te oiré, perdonaré tus pecados, sanaré tu tierra. Pero tenemos que buscar el rostro de Dios. A veces a nosotros se nos olvida por una ofensa el rostro de las personas con las que estamos hablando. Y el rostro de Jesucristo siempre fue apacible, ayudaba a todos. Y entonces la mujer griega decía, él no es así, voy a seguir porque yo sé quién es Él. Jesucristo dice, yo no te abandonaré, no te desampararé, pero tienes que escuchar mi voz, porque estoy a la puerta de tu casa y estoy tocando. Si tú abres la puerta, yo entraré, cenaré contigo, Él va a morar contigo. Pero tienes que escuchar la voz de Dios y tienes que obedecer la voz de Dios. Gracias, Padre. Yo soy la puerta, dijo Jesucristo. Mis ovejas me conocen y yo las conozco allá por nombre. Yo las llamo y ellas conocen mi voz y me escuchan y entran. El problema es que a veces tantas voces que tenemos en nuestro corazón que te mienten y te quitan tu autoridad. Es que tú no sirves para nada, no sirves como mujer, no sirves como esposo, no sirves como hijo, no sirves como hija, no sirves como cristiano. Es que a vos te gusta esto. ¿Cómo puedes adorar así al Señor?
Y a veces vemos cosas que no nos convienen y escuchamos cosas que no nos convienen. Y queremos llamar la atención y buscar las cosas que se hagan por lo natural, por nuestra fuerza natural. El Señor dice: lo único que vas a hacer es cansarte, deprimirte más. Porque por lo natural puedes alcanzar algo de minutos o de días, pero después viene una tristeza mayor. Búscame espiritualmente, dice el Señor, porque hoy te quiero dar una visión donde tú puedas montarte al cielo, puedas ver que abajo hay tormenta y lluvias, hay tempestades, pero arriba en el cielo todo está tranquilo. Es más, tú puedes mirar hacia abajo, hacia las nubes, y mirar que las nubes están negras, que hay una tormenta eléctrica, que hay bastantes. Una vez que yo iba en avión, así miraba abajo, era una tormenta grande, pero tenían que irse por donde no había